trabajando y colaborando con el grupo de César Fernández Quintanilla y el grupo de Paquita y el grupo de Jordi, también empezamos por allí. Pues yo creo que llevamos colaborando desde el 95, ¿no? En esto de la agricultura de precisión. Y por matizar un poquito lo que decía antes Manuel, yo sí creo que hacer agricultura de precisión es hacerlo manual. Lo que veíamos, aquello era agricultura de precisión, pero probablemente no es una agricultura de precisión viable. O sea, la tecnología lo que nos permite es convertir esa agricultura de precisión en una realidad, en algo que económicamente pueda realmente trasladarse al campo y en cultivos extensivos. Esa es mi visión. Bueno, yo lo que quería con este trabajo era un poco presentar los resultados de este proyecto europeo, un proyecto que se coordinó desde España, la idea fue de salir de aquí, de España, de los grupos del CSIC, y es un proyecto que ha durado 4 años y acabó el año pasado. Un poquito para que veáis la envergadura, bueno, el objetivo del proyecto, el planteamiento del concepto que nosotros teníamos era, si queremos hacer agricultura de precisión, desde un punto de vista de lo que es el tratamiento localizado de malas hierbas, tenemos que ir a automatizar al máximo eso para que sea viable. Tenemos que ir a sistemas que sean capaces de detectar y realizar el control. Y nosotros dentro de ese tipo de sistemas planteábamos también la posibilidad de que toda esa tecnología necesaria fuese embarcada en vehículos autónomos, robots autónomos, y que esos robots además, el concepto de no tener una gran maquinaria, que es complicada sobre todo por temas de seguridad, de controlar, sino de tener pequeños robots. Entonces, nuestro planteamiento es una flota de robots pequeños, heterogénea, en el sentido de que vamos a tener robots aéreos y robots terrestres. Y vamos a dividir en nuestra misión de tratamiento, en una primera parte que la llamaremos misión de inspección, en la que un conjunto de drones, porque el gran problema de los drones es el tiempo de vuelo que tienen. Cuanto más tiempo de vuelo que damos para esos drones, más es la envergadura de los drones, más peligrosos. Legislación europea, legislación española, no podemos volar los drones. O sea, hay límites en los drones. Los drones, en principio, son una buena alternativa, pero tienen limitaciones. Entonces, nuestro planteamiento era, vamos a hacer que esos drones sean autónomos, despegan solos, vuelan lo que les toque volar. Tenemos muchos. Entonces vamos a tener una flota flexible en el sentido de que se va a adaptar al tamaño del campo, vamos a utilizar los que necesitemos en función del campo, del tamaño, y luego ellos mismos se abastecen, se autoabastecen cuando se quedan sin batería, etc. Luego esos drones, toda esa información, eso que os comentaban antes de todas esas fotos que es necesario unificar en un mosaico, van de una forma autónoma a una aplicación que forma el mosaico, extrae la información, la convierte esa información en formato mapa, es decir, una información georreferenciada, y volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos un conjunto de vehículos pequeñitos y entonces ese campo, que tiene la dimensión que sea, ese campo y ese tratamiento que hay que hacer en ese campo se distribuye entre ese conjunto de vehículos. Y todo esto de forma autónoma. De forma que ese agricultor que antes llevaba una gran maquinaria, ahora está en un puesto, en una estación base, viendo cómo toda esa flota evoluciona en el campo y realiza el tratamiento. Esto era un poco el objetivo de REA. Y queríamos ver si éramos capaces de montar un prototipo con ese tipo de características. Bueno, para que veáis la envergadura del proyecto, estamos hablando de 15 entidades, 19 grupos y 8 países. Bueno, otra cosa importante es la distribución. La distribución de entidades. Teníamos un 53% de pymes, una gran industria que fue Case New Holland en el proyecto, y luego un 40% de centros de investigación, de grupos de investigación. Esta, para que os hagáis una idea
de las cantidades, de la cantidad de trabajo que ha requerido este proyecto y de los dinero que ha supuesto. Y esto es un poco lo que es la arquitectura que hay detrás de REA. Tenemos, por un lado, una estación base, donde hay un gestor de misiones, este programa informático grande, generado por un montón de módulos, que es capaz de coger esos drones, enviarle un plan de trabajo. Una vez que los drones han recogido esas fotos, es capaz de combinar esas fotos, genera esos mapas. Una vez que tiene los mapas, genera unos planes para las unidades terrestres, y todo eso lo va haciendo usando una interfaz gráfica para informar continuamente al usuario. Tenemos un sistema de comunicación que permite la comunicación entre esa estación base, los drones, la estación base, las unidades terrestres, y entre las unidades terrestres entre sí y los drones entre sí. Tenemos esas unidades terrestres y esas unidades aéreas. Tenemos sistemas de percepción para detectar tanto teleoperación como a nivel próximo en tierra, y tenemos sistemas de actuación. Y todo eso era real. Se estudiaban diferentes formas de detectar, diferentes formas de actuar, y todo esto metido dentro de una flota. Esto es para que veáis un poco la complejidad del sistema, la conexión en la estación base. Entonces tenemos las unidades aéreas. ¿Qué unidades aéreas se construyeron? Esta es nuestra unidad aérea. Esta es una unidad, es un prototipo que ha surgido de REA. Es muy importante saber que el proyecto empezó en 2010 y que nosotros lo planteamos en 2008. Nosotros en 2008 estábamos hablando de utilizar drones. Entonces no había drones de envergadura como para llevar cámaras multiespectrales, hiperespectrales. Entonces nos hicimos con una empresa, dentro del consorcio existía una empresa alemana que fue la que construyó estos drones y que los vende ahora. Estas son algunas de las características del dron que está funcionando ahora, y que, bueno, si entráis en la página del robot veréis que se puede comprar. Entonces, el diámetro es de 2,20 metros, el peso 4,5. Tenemos dos diferentes posibilidades de peso en función de la batería, del tamaño de la batería. Una duración de vuelo, y esto es importante, de 40 minutos. Eso es lo que dura el vuelo de un dron, y esa es una gravísima, en mi opinión, importantísima limitación de los drones. Y luego tenemos un rango de la señal, que en este caso es de 5.000 metros, el rango de señal. Que ese es otro de los problemas, porque claro, si yo tengo un campo muy grande, el dron se me va muy lejos, yo ya no me puedo comunicar con él, ¿vale? Entonces necesito tener, por eso también la idea de tener más de un dron. Bueno, la idea es, dentro de los sistemas de percepción, para el dron tenemos el sistema de detección de mala hierba, que realiza pues todo esto, hace mosaicado, extrae los rodales, y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de uno de las pruebas que se hicieron en el campo. Toda esta parte del mosaicado, la detección, el desarrollo de estos mapas, ha sido el grupo de Elías, los que han hablado, el grupo, la gente que ha hablado anteriormente, los que en este proyecto tenían el encargo de hacer esta parte, los que realizaron esta parte. Esas imágenes que veis ahí son de ellos. Bueno, en cuanto a las unidades terrestres, rápidamente, nos hubiese gustado construir un robot específico. El problema era que Casey Holland nos decía que en 4 años no podían construir el robot, y además, como mucho, nos lo entregaría 2 años antes de que acabase el proyecto, y el resto de los grupos necesitaban trabajar. Entonces, al final, tomamos la decisión de coger el robot más pequeño que tenía Casey Holland en ese momento, quitarle la cabina y adaptarlo.
Entonces, bueno, lo que nos encontramos fuera de este robot, es lo que veis aquí, es un panel solar, una pila de combustible, una antena para las comunicaciones, una antena GPS, doble antena GPS, que nos permite saber no solamente la posición del tractor con un error por debajo de 2 centímetros, de 2 centímetros en concreto, sino también la orientación en la que se encuentra el tractor. Una cámara y un láser. Bueno, ¿y qué hacíamos con todo esto? Pues, bueno, todo esto es para que os hagáis una idea de lo que es cómo se comunicaban los diferentes dispositivos, cómo están integrados dentro del tractor los diferentes dispositivos, y todos ellos están unidos a un ordenador industrial que va a bordo y que es el cerebro del tractor. Bueno, y aquí el tractor en vivo e en directo. Y bueno, primer sistema de percepción, que le llamamos así, sistema de visión más software asociado, por eso le llamamos sistema de percepción, que va a bordo del tractor. Bueno, pues es esa cámara que veis aquí, unida a un ventilador, porque se nos calentaba muchísimo la cámara, y a esto que se llama unidad de medición inercial, que nos permite saber el movimiento, al moverse el tractor, qué movimiento se ejerce sobre la cámara. Eso es fundamental para luego detectar en tiempo real, que es la imagen que veis ahí, dónde están las líneas de cultivo y dónde está la mala hierba. ¿Vale? ¿Por qué queríamos detectar las dos cosas, mala hierba y línea de cultivo? Pues la mala hierba, como os han contado antes, se detecta muy bien una vez que has detectado la línea de cultivo, porque es lo que queda entre medias, pero además el detectar la línea de cultivo te permite orientar el tractor, porque el tractor es capaz de navegar solo y siguiendo la línea de cultivo. Bueno, ¿qué más cosas están unidas a este sistema de percepción? Si yo quiero meter un tractor moviéndose solo en el campo, obligatorio, necesito un sistema de seguridad. Y el sistema de seguridad que hay en los tractores de REA es doble. Por un lado está un detector de obstáculos, que es esto que veis aquí, que se detecta a partir de la imagen tomada por las cámaras, y por otro lado está un detector utilizando los láser. Bueno, esto desarrollado por el grupo de la UPM de agrónomos, un grupo de agrónomos, y esto desarrollado por un grupo suizo, austriaco, perdón, Cognis, la empresa. Bueno, ¿dónde hemos probado esto? Nuestro prototipo. Pues hemos cogido una serie de escenarios del proyecto, que son para representar a las hileras anchas, o sea, distancia, o sea, cultivos con una cierta distancia entre hileras, el maíz. Para cultivos con hileras estrechas, donde es más difícil la detección en tiempo real de la mala hierba, el trigo, y luego en leñosas o perennes, olivos. Bueno, sistemas de actuación que se probaron. Por un lado, una barra de, bueno, ahora fueron estos tres que veis aquí. Entonces, por un lado tenemos una barra de pulverización con inyección directa, eso se ha desarrollado con gente de AgroSap y Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, han hecho esta barra. El otro sistema es un sistema de la Universidad de Pisa, que es un sistema que hace un arado entre líneas, es específico para cultivos que admitan, que sean capaces de admitir que se queme, llama, y entonces lo que hace es que entre las líneas de cultivo va arando de continuo, y en la zona del cultivo lo que hace es que se enciende una llama siempre que se detecta mala hierba. Bueno, y el otro sistema es un sistema de pulverización de árboles donde las toberas se adaptan porque hay una serie de sensores que detectan dónde está la copa y entonces se mueven, la tobera de arriba y la de abajo, se mueven para pulverizar, adaptarse a la copa del árbol. Bueno, tenemos luego una interfaz gráfica desarrollada por un
grupo que se dedica a desarrollar software específico para simulación robótica de robots que están en Suiza. Y bueno, aquí porque veáis un poquito de lo que ve el usuario, de cómo va viendo todo esto es simulación. Entonces se va simulando en tiempo real lo que están haciendo los tractores, porque imaginaros, si estamos en 20 hectáreas, los tractores están tan alejados que el operario no los puede ver. Entonces lo que tiene es una visión simulada de lo que está sucediendo en el campo. Bueno, y esto es esa estación base que os comentaba y los diferentes módulos que hay y que gestionan tanto la unión de los drones como de los equipos terrestres. Y bueno, el planificador terrestre, aéreo y cómo se desarrolla. Bueno, y ahora quiero poneros rápidamente una serie de vídeos mostrando cómo se mueve la flota. Y bueno, solo contaros que en los ensayos que hicimos, uno de los ensayos que se hicieron en trigo, lo que se hizo fue, se preparó un campo, lo prepararon en el ICA, el grupo de César Fernández Quintanilla, prepararon un campo en el que había 9 rodales de mala hierba de 3 metros por 3 metros, que el campo se consiguió que estuviese libre de mala hierba y solamente esas zonas eran las que tenían mala hierba, y con eso pudimos probar pues completamente todo el sistema. Entonces aquí veis la planificación para los drones que se movían de forma autónoma, la que generaban los sistemas de la estación base. Aquí tenéis a los drones ejecutando esas planificaciones y cómo son los mapas que generó todo el software que desarrollaron entre un grupo de Listea y el grupo de Córdoba, de Elías. Aquí es la planificación una vez que teníamos esos mapas, la planificación que se generaba. Lo que hicimos para ver que realmente aplicábamos herbicida donde nosotros queríamos fue poner una serie de tiras dentro de los rodales de malas hierbas y una serie de tiras fuera para ver que no se aplicaba herbicida fuera y que sí se aplicaba dentro. Y para ver que los vehículos terrestres seguían el plan que se les había enviado, lo que hicimos fue medir la rodada frente a una tira que unía los dos extremos del campo y unirlo en una serie de puntos. Bueno, aquí tenéis al tractor moviéndose y aplicando herbicida donde le toca. Y bueno, pues estos son los resultados. Lo que vimos, por ejemplo, es que para este primer prototipo de aplicador de herbicida, cuando se le enviaba la orden, la reacción, o sea, la apertura y cierre no era instantánea, había un pequeño retardo. Entonces eso es lo que provoca que haya un desplazamiento en el tratamiento de los rodales. Bueno, eso se puede resolver de muchas formas. Una de ellas es obligar o dar la orden de apertura antes de llegar a rodar. Otra forma es medir exactamente ese retardo y hacer un buffer alrededor del rodar. Eso ahí pues un poco que calcular el gasto que supondría. Y bueno, y esto es el resultado de cómo se desplazaba frente a la ruta que se le tenía asignado, que el desplazamiento eran siempre inferiores a 7 centímetros. Realmente el comportamiento ha sido muy bueno de la flota. Aquí veis la coordinación y os cuento esto. Hay muchos sistemas aquí funcionando. Uno de ellos es el sistema de supervisión. Los vehículos pueden de repente pararse, deslizarse, no seguir la ruta que se les había asignado. Entonces existe todo un software que está recibiendo continuamente información, y lo mismo existe para los drones. Existe un software que está recibiendo continuamente información y está continuamente viendo dónde se encuentra el robot, dónde
en función de la velocidad, lo que se supone que se va a mover, dónde se va a encontrar, y si encuentra que hay cualquier riesgo de posible colisión, lo que hace es utilizar un sistema de ceda el paso. Uno se para, de dejar otro que pase, tal. Fijaros que por construcción en la planificación no existe la posibilidad de que dentro del campo se den golpes, pero sí es posible que suceda cualquier cosa de esos en cabeceras, cuando están cruzándose entre sí. Entonces ese tipo de comportamientos y de sistemas hay que tenerlos en cuenta. Bueno, si quiere arrancar, es un vídeo bonito, pero es que antes ha costado que arrancase, porque en este vídeo, o sea, cuando estamos, lo que veíais antes, el tractor sigue una ruta, porque se trata de un campo de trigo. Las líneas están muy juntas y no es posible detectar las líneas. En este caso, estamos en un campo de maíz, las líneas están separadas, es posible detectar las líneas y es posible guiarse siguiendo las líneas. Eso era lo que se supone que se vería en este vídeo, que no sé si... Espera, prueba a darle... Ahora. Que veréis cómo se van ajustando las ruedas, porque se va siguiendo las líneas. ¿De acuerdo? Incluso vais a ver que va a pasar por encima de un rodar y se verá una llamita. Se encendieron muy pocas llamas porque si habéis visto a la persona que estaba ahí haciendo las fotos, que le llamaron la atención, iba con chubasquero. Tuvimos muy mala suerte. En Madrid no llueve nunca, pero en la demo final de REA llovió. Entonces, bueno, pues habéis visto que alguna no funcionaron todos los quemadores por la humedad que había, pero no sé si ahora se vuelve a ver alguno que se enciende. Tengo ya poco tiempo. Bueno, y ahora vemos en la última, ya me he pasado media hora solo. Bueno, ya. Bueno, conclusiones. Esto está aquí, es posible. REA ha sido un éxito. O sea, al final funcionó, fuimos muchos, pero lo conseguimos. Entonces, hay posibilidad de que esto es necesario. O sea, sin tecnología de este tipo, difícilmente vamos a poder aplicar mecanismos de agricultura.